infopork.com. Buenas tardes, estamos con Darwin Reicks, socio del Centro de Investigación de Minnesota de Enfermedades de Cerdos, y Facundo Martínez, uno de los responsables del área técnica de la empresa Genox, en el segundo simposio de Genox. Y bueno, en esta oportunidad queríamos hacer un breve resumen de la disertación que dio Darwin. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales causas que provocan alteraciones en el semen? Okay, Darwin, we are going to make a few questions. The first one is, what are the most common causes that can change the semen quality? The most common causes that change the semen quality, one of the most common is genetics. So there is a hereditary component to semen quality. We can't really do anything about that once we have the boar, so we try to reduce the stressors such as a health challenge, even a boar moving to a new location with a larger boar next to them can be a stress. Ventilation challenges and heat stress is a very common one also that can cause problems. Dice que las principales, que hay un alto componente hereditario en la baja calidad seminal. En los padrillos que tienen problemas de baja calidad seminal hay un componente hereditario muy importante, y que todos los factores de estrés disminuyen también la calidad seminal, como puede ser la temperatura, la ventilación, mezclar padrillos de distintas edades o poner padrillos al lado. Él habló de lo que son las evaluaciones efectivas. ¿Nos podría comentar al respecto? Can you tell us about the evaluation of the semen quality a little bit? Sure. On the farm, it's very possible to do a morphology evaluation on each ejaculate. If you have a good microscope and the sperm can be looked at and evaluated, it's easy to detect proximal droplets, distal droplets, distal mid-piece reflux, coiled tails, and those types of morphology. Okay. Dice que uno de los principales exámenes que hay que hacer en la granja es morfoanomalías. En su presentación también hizo mucho hincapié en el tema de las morfoanomalías, en los distintos tipos de morfoanomalía y en el porcentaje, que en cualquier granja con un microscopio, y nosotros usamos mucho cámara de Burker acá en Argentina, o Barker, y también ellos lo hacen mucho sobre un portaobjetos, pero de cualquiera de las formas, en granja, en campo, se puede hacer morfoanomalías. Eso es la principal examen que él hace hincapié en que se haga en la granja, morfoanomalías. Ya nos desarrolló un poquito con la primera pregunta, pero ¿cómo considera él que hay que trabajar para no tener estas anomalías? ¿O cuáles son los principales factores en los que hay que prestar atención en las granjas? What do you think farmers can work to keep a good semen quality? Where they can work to keep a good semen quality? The most important thing is to reduce stress for semen quality and avoid injuries to the boars. So making sure there's nothing in the barn or facilities that can be causing injuries to the testicles, and then making sure the boars are not overheated. So keeping the temperature below 28 degrees Celsius is really important. If we have times when the temperature is above 28 degrees Celsius, having a cooling system such as water droplets and water on the testicles and on the back part of the boar to help keep the testicles cool. Air conditioning can be useful. Evaporative cool cells also can be useful. And then making sure the boars are staying of high health. So proper vaccination programs and reducing health challenges, lameness. Bueno, se extendió, pero básicamente lo que dice es que reducir el estrés, evitar las lesiones, ya sean los testículos o lesiones en el macho, reducir el estrés, sobre todo habló del estrés calórico, tener temperaturas inferiores a 28 grados, también refrigerar la zona posterior del padrillo, la zona donde están los testículos, refrigerar la sala, y bueno, y todo lo que se relaciona también con la pregunta anterior, todo lo que sea disminuir el estrés, programas de vacunación,
controlar grupos de vacunados y no grupos de no vacunados. Muchas de los requerimientos que él da o de los consejos que él da son propios del manejo de la granja. En ese sentido, ¿cómo trabaja el centro de investigación él con las granjas? Justamente para que tengan en cuenta esto o para hacer foco en el buen manejo. How do you work with the studs where you work in this area and get better or reduce this stress, reduce the injuries or the temperature? Yeah, heat stress is really determined by the facility design. So it's important to have where the bores are. If it's air conditioned, that there's an emergency system in place if it does get too warm, an alarm system, or misters to come on. In the case of the evaporative cool cell pads, that we have a certain temperature that we don't allow it to get above, otherwise applying water to physically cool the testicles has been very useful. In the past, we would have heat stress events even with the evaporative cool cell pads, but when we started putting the misters in or making sure that whenever it got 28 or above, someone's coming in and physically wetting down the bores, we've avoided a lot of the heat stress. And then just health, making sure bores are treated early. If there's a bore that is sick, the best time to identify them is at the time of feeding. So when they go through at feeding, a bore slow to get up, a bore that's off feed, treating that bore right away is really important. There's a tendency to wait to identify lame bores until when they come up for collection. But if we're only collecting the bore once a week, he's probably been lame for several days before he's treated. So treating the bores early and getting the problem corrected is important. Bueno, él hace mucho hincapié en revisar a todos los machos cuando se le da de comer, y no solamente en el momento que se le va a hacer la extracción, que generalmente es una vez por semana, sino cuando se le da de comer, que se separan todos los machos, revisarlos uno por uno, ver que no tengan ninguna lesión y arrancar un tratamiento a tiempo y no esperar el día que el macho va a saltar para darse cuenta que ese macho está teniendo un problema. Eso dice que es muy importante. Cada vez que ellos dan de comer, revisan a todos los machos. Y después vuelve a hacer hincapié sobre el estrés térmico, que ellos tienen muchos sistemas de backups, o sea, usan paneles evaporativos y aparte por ahí tienen foggers que les ayuda a disminuir aún más la temperatura, grupos electrógenos. O sea, han ido mejorando el sistema de refrigeración con el tiempo para ir disminuyendo ese estrés térmico. Bueno, muchísimas gracias. Visite www.infopork.com.